El fantasma del minero en Taxco, derrumbes, oro robado y la aparición que los obreros juran haber visto. La noche había caído sobre Taxco con ese brillo metálico que solo conocen las ciudades mineras, cuando las luces de las casas se reflejan en las laderas y parecen vetas de oro colgadas en el cielo. El campanario marcó las 9 y allá abajo, en uno de los túneles más antiguos, un grupo de obreros terminaba el turno entre polvo, sudor y el eco de golpes que parecían no acabar nunca. El aire olía a humedad, dinamita y cansancio. Para muchos, aquella mina era solo un trabajo más. Para otros, como Julián, era la herida abierta de una historia que el pueblo prefería recordar a medias. El derrumbe de hace 20 años, el oro desaparecido y el minero que nunca volvió a salir. Julián llevaba casi toda su vida bajo tierra. Tenía más de 40 años, la espalda curvada por los años de cargar herramientas y el rostro surcado por líneas que no eran solo de edad, sino también de preocupación. Su padre, don Rogelio, había sido uno de los mineros atrapados en aquel derrumbe antiguo, del que se dijo que había sido un accidente inevitable. Sin embargo, los viejos del pueblo susurraban otra versión, que aquel día alguien ordenó seguir excavando a pesar de las grietas, porque detrás de ese muro de roca estaba la veta más rica que se había visto en años. El derrumbe selló la galería, se tragó a varios hombres y, misteriosamente, también se llevó parte del oro registrado en los libros. Antes de seguir con esta historia, déjame agradecerte por estar aquí escuchando estos relatos. Si te gustan las historias de miedo, de misterio y de justicia en los rincones más olvidados de México, te invito a suscribirte al canal y a escribir en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando. Tu comentario y tu suscripción ayudan a que esta comunidad siga creciendo y a que sigamos desenterrando historias como la de hoy. Ahora sí, volvamos a la mina de Taxco y al fantasma que los obreros juran haber visto. Aquella noche, el turno de Julián estaba por terminar cuando la luz se fue por un instante. No era raro que fallara la electricidad, pero esta vez hubo algo distinto. El silencio. Las máquinas se detuvieron, los ventiladores se apagaron y por un segundo el túnel entero pareció contener la respiración. Los hombres se miraron unos a otros con esa mezcla de miedo y costumbre que solo tienen quienes saben que cualquier chispa puede ser la última. «Tranquilos, muchachos», dijo el capataz, un hombre robusto llamado Víctor. «Es nomás un bajón de energía, ahorita regresa». Su voz buscaba transmitir calma, pero sus ojos delataban otra cosa. Víctor llevaba años en la mina, y aunque no lo decía en voz alta, conocía historias que jamás se habían puesto por escrito. Sabía quién firmó el permiso para seguir excavando aquel día del derrumbe, sabía de los camiones que se llevaron costales en la madrugada y sabía que algunos nombres desaparecieron de la nómina como si nunca hubieran existido. La luz volvió con un parpadeo débil. Las lámparas de casco se encendieron una tras otra, como estrellas tímidas. Julián respiró hondo y continuó guardando las herramientas en el cajón metálico asignado a su cuadrilla. Fue entonces cuando vio algo que, al principio, creyó que era un truco del cansancio. En el fondo del túnel, donde el pasadizo terminaba en un muro de roca sellado desde hacía años, una silueta se recortaba contra la oscuridad. Era la figura de un hombre delgado, con casco y lámpara apagada. No se movía. Solo estaba allí como si hubiera estado esperando ese momento. «Víctor», murmuró Julián, «¿dejaste a alguien allá atrás?» El capataz, ocupado revisando un registro, levantó la cabeza. «¿A quién? ¿Allá, junto al muro?» Julián señaló, pero cuando volvió a mirar, la silueta ya no estaba. El túnel estaba vacío,
salvo por los hombres que recogían sus cosas. «Ya estás viendo cosas, Julián», se burló uno de sus compañeros, un joven llamado Chava. «Te dije que no cenaras tan tarde». Julián no respondió. Había aprendido desde niño que en las minas cualquier visión, por absurda que pareciera, merecía respeto. Su padre decía que la mina tiene memoria y que a veces esa memoria se manifestaba en formas que los vivos preferían ignorar. Aún así, aquella noche se fue a casa sin decir nada más. No quería que lo tomaran por loco. En un oficio donde la confianza del grupo lo es todo, ser visto como el que ve fantasmas podía costarle más que un simple apodo. Taxco dormía con sus casas blancas pegadas a la montaña, pero las calles empedradas seguían respirando historias. En una de esas callecitas, llena de escaleras y macetas con bugambilias, vivía doña Martina, madre de Julián y viuda desde aquel derrumbe. Tenía las manos deformadas por la artritis, pero seguía levantándose antes de que el sol tocara las tejas para poner la olla del café al fuego y barrer la entrada, como si la rutina fuera una manera de mantener a raya la tristeza. «Llegaste tarde, mijo», dijo cuando él entró. «Hubo un bajón de luz», explicó Julián, dejando el casco sobre la mesa. «Nada grave». Doña Martina lo miró con esa mezcla de ternura y preocupación que solo las madres de mineros conocen. «Nada grave hasta que se cae el techo, ya sabes», murmuró. «Un día de estos deberías buscar otra cosa. La mina no quiere que le sigan sacando las tripas». Julián sonrió cansado. «¿Y qué otra cosa voy a hacer, ama? Vender recuerdos en la plaza a los turistas. La mina es lo único que paga lo suficiente para que no nos falte comida». Ella guardó silencio. Sabía que tenía razón, pero también sabía que la mina no regalaba nada sin cobrar su precio. Esa misma noche, a kilómetros de ahí, otra persona escuchaba historias de la mina. Camila, una joven periodista que había llegado a Taxco desde la Ciudad de México para hacer un reportaje sobre derrumbes y seguridad laboral. Al principio, el encargo le pareció un trabajo más. Estadísticas, entrevistas con autoridades, algunas imágenes de archivo. Pero desde que puso un pie en el pueblo, notó que la gente evitaba hablar del derrumbe de hace 20 años. Cambiaban de tema, miraban al piso o decían simplemente, «Eso ya pasó». En la fonda donde se hospedaba, el dueño, un hombre de bigote blanco y voz ronca, le sirvió un plato de pozole y le dijo, «Si viene a hablar de minas, señorita, más vale que también hable de fantasmas, porque aquí, sin eso, la historia queda coja». Camila levantó la vista intrigada. «¿Fantasmas?» «Así dicen los obreros», explicó el hombre, «que a veces, en la galería sellada, se ve la sombra de un minero. Unos aseguran que es el que quedó atrapado el día del derrumbe. Otros dicen que es la conciencia de los vivos que no hicieron nada. Yo no sé. Pero si quiere un buen reportaje, no se quede nomás con lo que digan los de la oficina». Al día siguiente, Camila se presentó en la oficina de la empresa minera, ubicada en una casona antigua con ventanales grandes que ofrecían una vista hermosa del pueblo. La recepción olía a café caro y aire acondicionado, muy lejos de la humedad de los túneles. El ingeniero responsable de la seguridad, un hombre elegante llamado Mauricio, la recibió con una sonrisa calculada. «Estamos muy comprometidos con la seguridad de nuestros trabajadores», dijo, mientras le mostraba gráficas y documentos. «Desde aquel accidente lamentable hemos implementado protocolos modernos. No hay de qué preocuparse». Camila tomó nota, pero su mirada se detuvo en una fotografía colgada en la pared. Era una imagen en blanco y negro de la mina décadas atrás. En ella se veía a un grupo de mineros posando frente a la entrada del túnel, con cascos metálicos y caras llenas de polvo. En la esquina, casi fuera de cuadro, un hombre parecía mirar hacia otro lado,
como si no quisiera estar en esa foto. —¿Quién es él? —preguntó Camila señalando la figura. Mauricio apenas echó un vistazo. —Algún minero más, supongo. Es una foto muy vieja. La tenemos por tradición. El tono con el que lo dijo dejaba claro que no le interesaba hablar de nombres. Para él, los mineros eran números en una tabla de productividad. Camila anotó ese detalle mentalmente. Sabía que muchas veces la verdad no estaba en lo que las autoridades decían, sino en lo que decidían no explicar. Esa tarde, mientras Camila buscaba la manera de acercarse a los obreros sin pasar por filtros oficiales, el destino la acercó a Julián. Lo encontró sentado en una banca de la plaza, con el casco a un lado y las manos entrelazadas, mirando la iglesia como quien mira a alguien con quien tiene cuentas pendientes. —¿Trabajas en la mina? —preguntó ella sin rodeos. Julián la miró con desconfianza. No era la primera vez que alguien llegaba con grabadora en mano, sacaba un relato doloroso y luego lo transformaba en una nota sensacionalista. —¿Y usted quién es? —respondió. —Camila —dijo—, periodista. No vengo de parte de la empresa. Quiero hablar con los que están abajo, no solo con los que dan órdenes arriba. Julián dudó. Pensó en las advertencias del sindicato, en las amenazas veladas de quienes no querían escándalos, pero también pensó en su padre, en los nombres borrados de las listas, en el rostro que había creído ver junto al muro sellado. Si hablo, dijo, va a escribir lo que yo diga, o va a acomodar la historia para que parezca que aquí no pasa nada. Voy a escribir lo que usted diga, respondió Camila mirándolo a los ojos. Y si alguien allá arriba se enoja, será problema mío, no suyo. En ese momento, algo en Julián cedió. Tal vez era el cansancio, tal vez el deseo de que alguien, por fin, escuchara la versión de quienes pagaban el precio de cada derrumbe. Aceptó hablar, pero le pidió un favor, que primero lo escuchara sin grabadora. Camila cerró la libreta y guardó el celular. —Cuéntame —dijo. Julián habló de su padre, de la noche del derrumbe, de los gritos que escuchó desde afuera, sin poder hacer nada. Habló de las listas de muertos y desaparecidos, de cómo algunos nombres jamás aparecieron en ningún papel. Habló del oro que, según los viejos, ya estaba casi listo para salir cuando la galería se vino abajo, y finalmente habló de lo que había visto la noche anterior, la silueta junto al muro, inmóvil, como una sombra que se negaba a aceptar que aquello hubiera quedado en el pasado. No sé si fue mi imaginación, admitió, pero desde que mi padre murió ahí, siempre he sentido que la mina no está en paz, que hay algo que no se dijo, algo que no se pagó. Camila se quedó en silencio un instante. No creía en fantasmas, al menos no en el sentido tradicional, pero sí creía en los muertos que seguían viviendo en las conciencias, en las mentiras y en los documentos guardados bajo llave. —¿Me dejarías bajar contigo al turno de noche? —preguntó. Julián la miró casi con incredulidad. —No es lugar para usted. —Precisamente por eso —respondió ella—, porque no es lugar para mí, pero ustedes viven ahí. Y si hay algo que quiere ser visto, mejor que alguien lo vea y lo cuente. Esa petición marcaría el inicio de una cadena de decisiones que ningún papel oficial podría controlar. Porque, mientras la empresa presumía protocolos y las autoridades hablaban de accidentes del pasado, en el corazón de la mina algo, o alguien, se preparaba para reclamar lo que se le había negado. La verdad. La noche siguiente, Camila se presentó en la entrada de la mina con un casco prestado y unas botas que le quedaban medio número grandes. El guardia la miró con el ceño fruncido. —No puede entrar, señorita. Esto no es paseo turístico. —Va conmigo —dijo Julián, apareciendo a su lado. —Es invitada de la cuadrilla. El capataz ya sabe.
El guardia dudó, pero finalmente los dejó pasar, más por no discutir con un obrero experimentado que por convicción. Los túneles los recibieron con su lengua de aire frío y húmedo, y el sonido constante de las goteras le dio a Camila la sensación de estar descendiendo a un lugar donde el tiempo tenía otra forma. Mientras caminaban, Julián les señaló las marcas antiguas en las paredes, los puntos donde la roca había cedido alguna vez, las grietas que los mineros aprendían a leer como si fueran letras de un libro peligroso. Camila tomaba nota mentalmente, pero sobre todo observaba los rostros, hombres de diferentes edades, algunos con miedo disimulado, otros con resignación. Todos compartían algo, la certeza de que, si pasaba algo ahí abajo, pocas personas en la superficie se enterarían de verdad. Llegaron por fin al final del túnel principal, donde un muro de roca lisa marcaba el límite de lo permitido. Más allá se encontraba la galería sellada desde el derrumbe. «Aquí fue», dijo Julián, señalando el muro. «Ahí dentro quedó mi padre, y quién sabe cuántos más». Camila sintió un nudo en la garganta. El silencio en ese punto era distinto, más denso. Los demás obreros evitaban acercarse demasiado, como si respetaran una frontera invisible. «¿Alguna vez han intentado abrirlo?», preguntó ella. «No», respondió Julián. «Oficialmente dicen que es peligroso, que la roca está inestable. Oficiosamente, dicen que ahí se quedó todo lo que no quieren que volvamos a ver». Camila se acercó un poco más al muro, pasando la mano sobre la piedra fría. No veía nada extraño a simple vista, pero algo en el ambiente le erizaba la piel. «¿Y el fantasma?», preguntó con voz más baja. «¿Cuándo lo ven?». Julián dudó en responder. No quería parecer un niño contando historias de miedo, pero tampoco quería ocultar lo que tantos habían susurrado. «Dicen que aparece cuando la luz falla», dijo, «cuando el túnel se queda a oscuras y solo quedan las lámparas de casco. Algunos lo han visto con la ropa rota, cubierto de polvo. Otros dicen que lo ven entero, como si acabara de salir de turno. Lo que todos coinciden es en la mirada. No es de enojo, es de reclamo». Camila tragó saliva. Pensó en las palabras del dueño de la fonda, en la foto de la oficina, en los archivos que seguramente dormirían en alguna gaveta hermética. «Si aparece», murmuró, «quiero estar aquí». Esa frase quedó flotando en el aire, como una promesa imprudente. Ninguno de los dos sabía que, esa misma noche, la mina volvería a ser algo que las autoridades llamarían coincidencia, pero que para los obreros sería todo menos casualidad. Cuando faltaban apenas minutos para el cambio de turno, el zumbido de la electricidad cambió de tono. Las lámparas parpadearon. Una corriente de aire frío recorrió el túnel como si alguien hubiera abierto una puerta invisible. Los hombres se miraron nerviosos. Algunos se persignaron. Otros apretaron el mango de las herramientas como si fueran armas. «Mantengan la calma», ordenó Víctor, el capataz, que acababa de llegar. «No queremos pánico». Pero el pánico no pidió permiso. De pronto, las luces se apagaron por completo. Solo quedaron algunos destellos de las lámparas de casco, y aún esas parecieron perder fuerza. Camila sintió que el corazón se le subía a la garganta. Entonces, en la penumbra, alguien murmuró: «Ahí está». Y lo que vieron esa noche cambiaría no solo la manera en que hablaban del derrumbe, sino la forma en que Taxco recordaría para siempre al minero que nunca salió a la superficie. Las lámparas de casco emitían apenas un halo tembloroso cuando la figura se hizo nítida ante los ojos de todos. Allí, pegado al muro sellado, se distinguía el contorno de un hombre. Delgado, cubierto de polvo, con el casco ladeado y la lámpara apagada, como si acabara de salir de una jornada interminable. No caminaba, no avanzaba,
Simplemente estaba de pie, con la mirada fija en la galería donde ellos se encontraban. El silencio fue tan pesado que hasta el goteo constante del techo pareció detenerse. Camila, con el corazón desbocado, sintió que el aire se le volvía espeso en los pulmones. No creía en fantasmas, se repetía mentalmente, pero lo que veía frente a ella no era un truco de luces ni una sombra cualquiera. Era un rostro cansado, de ojos hundidos, que parecía reconocer a cada uno de los obreros que lo miraban. «Dios mío», susurró Chava, el más joven de la cuadrilla. «Es él». «¿Quién?», preguntó Camila, apenas audible. «El mismo que describen desde hace años», respondió Julián. «El minero que no salió». La figura alzó lentamente la mano derecha y señaló primero el muro, luego a los hombres, y por último hacia arriba, como marcando un camino invisible. No hubo palabras, no hubo sonido, pero el gesto fue claro. Allá adentro, ustedes, allá arriba, un mensaje sencillo y brutal. De pronto, la lámpara de uno de los cascos parpadeó con fuerza y proyectó una luz directa sobre el fantasma. Por un segundo, todos pudieron ver con nitidez un detalle que los dejó helados. En el pecho del hombre, sobre la camisa desgarrada, se veía pegada una placa metálica con un número y un nombre. Camila, por puro reflejo, grabó en su mente el murmullo que alguien dejó escapar a su lado. Rogelio R. Valdés. En ese mismo instante, las luces regresaron de golpe. Los ventiladores volvieron a rugir, las máquinas emitieron su zumbido habitual y el túnel recuperó su vida mecánica. Pero el muro estaba vacío. No había rastro del hombre, ni marca, ni sombra. Solo el recuerdo compartido de una presencia que todos, sin excepción, habían visto. ¿Lo vieron?, preguntó Camila casi jadeando. «Yo no vi nada», dijo uno de los obreros, con la voz temblorosa. «Y si me preguntan arriba, tampoco vi nada. Yo tengo familia». Pero otros no pudieron negarlo con la misma facilidad. Chava tenía los ojos llenos de lágrimas. Julián, en cambio, estaba pálido, con la mirada perdida en el punto exacto donde el fantasma había estado. «Ese era mi padre», murmuró. «Esa placa, ese nombre, era él». Camila sintió un escalofrío. De repente, el derrumbe de hace 20 años dejaba de ser una estadística. Tenía una cara, un nombre, un hijo que seguía bajando todos los días al mismo túnel donde su padre había quedado enterrado. «Tenemos que salir de aquí», dijo Víctor el capataz con voz dura. «No quiero que nadie se desmaye ni cometa una estupidez. Arriba todos, ya». Mientras subían por el túnel principal, Camila escuchó fragmentos de murmullos. «Fue él. Nos está advirtiendo. Otra vez va a pasar». La sensación de que algo más que un simple accidente se avecinaba se instaló en cada paso. En la superficie, el aire fresco de la noche golpeó el rostro de todos como un balde de agua. Algunos se hicieron la señal de la cruz. Otros encendieron cigarros con manos temblorosas. Camila buscó a Julián y lo encontró apoyado en una pared, respirando con dificultad. «Lo vimos los dos», dijo ella. «No puedes decir que fue tu imaginación». Julián asintió, aún todavía en shock. «Si mi padre apareció», murmuró, «no es nomás para asustarnos. Algo quiere de nosotros». Al día siguiente, mientras la empresa trataba de restablecer la normalidad, Camila se presentó de nuevo en la oficina de Mauricio, el ingeniero de seguridad. Llevaba consigo una libreta llena de nombres, fechas y detalles. Él la recibió con menos cordialidad que la primera vez. «Señorita, entiendo que quiere hacer un reportaje, pero está generando pánico», dijo sin preámbulos. «Algunos obreros están diciendo que vieron fantasmas. Ese tipo de rumores no ayuda». «Lo que no ayuda», respondió Camila, manteniendo la calma, «es que se sigan ignorando las señales.
¿Sabía que anoche hubo una falla eléctrica justo en la zona del túnel sellado? ¿Sabía que los hombres sienten vibraciones extrañas en la roca? ¿O eso tampoco está en sus gráficas? Mauricio apretó los labios. Estamos revisando el sistema eléctrico, dijo, y en cuanto a vibraciones, es normal en estructuras de este tipo. Lo que no es normal es que una periodista venga a sembrar miedo con historias de aparecidos. Camila respiró hondo. Sacó una hoja doblada de su carpeta y la colocó sobre el escritorio. Era una fotocopia de una lista de nómina antigua, conseguida gracias a un viejo empleado administrativo que había sido amigo de don Rogelio. En la lista aparecía el nombre completo del padre de Julián, con un número de empleado que coincidía con el grabado en la placa que todos habían visto en el pecho del fantasma. «Este es Rogelio R. Valdés», dijo. «Desapareció en el derrumbe de hace 20 años. Oficialmente, su cuerpo nunca se recuperó, pero su nombre tampoco aparece en el informe final de decesos. Desapareció de los papeles como si nunca hubiera existido». «¿Por qué?». Mauricio miró la hoja, luego a Camila. Por un momento, algo se quebró en su expresión de seguridad calculada. «No lo sé», respondió, pero sonó menos convincente que antes. «Es un documento viejo. Puede haber errores». «¿Errores que borran personas?», insistió ella. «Mire, ingeniero, puede decir lo que quiera, pero anoche, en esa galería, más de 10 hombres vieron la misma figura, y todos describen la misma placa con el mismo nombre. Usted habla de seguridad, yo le hablo de memoria, y la memoria de la mina está reclamando lo que ustedes no quisieron firmar». Mauricio se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Desde ahí se veía el pueblo entero, con su iglesia y sus callejones, pero también se alcanzaba a ver la entrada de la mina como una boca oscura en la montaña. «¿Qué quiere usted exactamente?», preguntó, sin mirarla. «Quiero la verdad», respondió Camila. «Quiero ver el informe completo del derrumbe. Quiero saber quién firmó la orden de seguir excavando a pesar de las grietas. Y quiero saber qué pasó con el oro que desapareció ese mismo día». El nombre oro resonó en la oficina como un eco incómodo. Durante años se había dicho que aquel derrumbe había sellado una veta riquísima que nunca se explotó por respeto a los muertos. Pero los rumores hablaban de otra cosa, de costales sacados antes del colapso, de camionetas que bajaron de madrugada, de cifras que no cuadraban. «No puedo darle acceso a esos archivos», dijo Mauricio finalmente. «Son documentos internos». «Entonces», replicó Camila, «supongo que tendré que contar la historia con lo que ya tengo. Testimonios, listas incompletas y un fantasma que hace mejor trabajo de auditoría que sus supervisores». Mauricio se volteó, con la mandíbula tensa. «Tenga cuidado, señorita», advirtió. «Hay historias que si se cuentan mal pueden costarle el trabajo o algo más». Camila sostuvo la mirada sin bajar la cabeza. «Y hay historias que si no se cuentan pueden costar vidas», respondió. «La mina ya se llevó demasiadas. Mientras esa conversación ocurría en el pueblo, Julián se reunió con algunos de sus compañeros en la casa de una de las vecinas, una viuda de minero que, desde el derrumbe, abría su sala para reuniones improvisadas. Allí estaban Chava, otros 2 obreros veteranos y doña Martina, que había decidido que ya era hora de dejar de llorar a solas. «No podemos hacer como que no vimos nada», dijo ella. «Su padre, mi Rogelio, volvió por algo». «¿Y qué se supone que hagamos?», preguntó uno de los veteranos, llamado Hilario. «¿Ir a golpear la puerta del ingeniero? ¿Parar la mina? Nos corren a todos. Si seguimos callados», dijo Julián, «un día va a haber otro derrumbe, y esta vez los muertos seremos nosotros». Hubo un murmullo de asentimiento. La mina, lo sabían todos, estaba dando señales de fatiga.
crujidos nuevos en las paredes, polvo que caía de lugares donde antes no caía, pequeñas rocas que rodaban sin motivo aparente. Mi difunto marido decía, intervino la viuda, que la mina siempre avisa. El problema es que los patrones no escuchan. Pero ustedes sí escucharon anoche, ¿no? Todos asintieron. Entonces, continuó ella, tienen dos opciones. O esperan a que otro derrumbe les confirme que el fantasma tenía razón, o se plantan juntos y exigen que revisen esa galería de verdad, no con papeles, sino con gente que no esté vendida. Esa palabra, vendida, cayó dura en el centro del grupo. Todos sabían que había supervisores que cerraban los ojos a cambio de un sobre, ingenieros que ajustaban números para que las métricas se vieran bien, funcionarios que se conformaban con discursos. Si vamos solos, nos rompen, dijo Chava. Pero si vamos todos... Julián se dio cuenta de que la decisión que tomaran no solo afectaría su empleo, sino la vida de muchas familias que dependían de la mina. Aún así, el recuerdo de la mirada de su padre, reclamando desde la roca, le hizo sentir que no tenía derecho a seguir en silencio. Hablaremos con el sindicato, dijo. Y si ellos no hacen nada, hablaremos con la prensa. Camila ya está de nuestro lado. Doña Martina puso una mano sobre la de su hijo. Tu padre estaría orgulloso, dijo en voz baja. No por ver fantasmas, sino por atreverte a escuchar lo que siempre quiso decir. Los días siguientes fueron una mezcla de reuniones, amenazas veladas y pequeños actos de valor. El sindicato, presionado por la empresa, trató de minimizar las quejas. Son supersticiones, dijeron. No hagamos escándalo por una sombra. Pero cuando más de 30 obreros firmaron una carta exigiendo una auditoría independiente de la mina y una revisión estructural de la galería sellada, ya no pudieron ignorarlos tan fácilmente. Camila consiguió una copia de esa carta y la usó como base para un reportaje especial. No habló de fantasmas en el titular para no darle excusas fáciles a los escépticos. En lugar de eso, escribió: mineros en Taxco denuncian riesgos de derrumbe y piden revisión de galería sellada desde hace 20 años. Dentro del texto, sin embargo, contó la aparición con detalle, presentándola no como un espectáculo, sino como un símbolo del peso de las injusticias no resueltas. La historia corrió más allá del pueblo. Algunos medios nacionales la retomaron, con más o menos fidelidad. En redes circuló una frase que se volvió viral entre quienes creían que los muertos no siempre descansan en paz. El fantasma del minero no vino a asustar, vino a auditar. La empresa, bajo presión pública, accedió a una revisión extraordinaria del túnel sellado, pero quiso hacerla bajo sus propios términos. Contrataron a un equipo de ingenieros externos, escogidos por ellos mismos, y planearon abrir una pequeña sección del muro, solo para verificar. Los obreros, sin embargo, exigieron estar presentes. No querían que otro informe se cocinara a puerta cerrada. El día de la apertura, la entrada de la mina se convirtió en un escenario tenso. Había obreros, periodistas, representantes del sindicato, funcionarios municipales y, un poco más atrás, algunos curiosos. Camila estaba allí con su grabadora. Julián, con el casco puesto, sentía que cada latido del corazón le golpeaba las sienes. Dentro del túnel, el equipo se colocó frente al muro. El ingeniero principal, un hombre de barba gris, explicó el procedimiento. Harían una perforación controlada, evaluarían la estabilidad y, si era seguro, abrirían un boquete mayor. Todo se está grabando, dijo Camila en voz baja. Esta vez no podrán decir que no vieron lo que hay ahí. El taladro comenzó a morder la piedra. El sonido era ensordecedor, pero todos se mantuvieron firmes. A medida que avanzaban,
Una especie de olor antiguo comenzó a filtrarse, una mezcla de humedad, metal y algo más difícil de definir, como polvo de años acumulados. Cuando la broca atravesó la roca, un hilo de aire frío salió del otro lado, apagando por un segundo la llama de una lámpara cercana. «Hay un vacío», anunció el ingeniero. «Parece una cavidad grande». Con cuidado, empezaron a retirar bloques del muro. Cada piedra que caía levantaba pequeñas nubes de polvo que brillaban bajo la luz de las lámparas. Poco a poco, el boquete se hizo lo suficientemente grande para que un hombre pudiera asomarse. Julián dio un paso adelante. «Déjenme ver», pidió. El ingeniero dudó. «No es seguro». «No fue seguro hace 20 años», replicó Julián. «Y sin embargo, nos mandaron ahí. Esta vez, entro porque quiero». Con el corazón en la garganta se acercó al agujero y apuntó su lámpara. Lo que vio al otro lado lo dejó sin palabras. La galería, intacta en apariencia, se extendía unos metros más. En el suelo, cubiertos de polvo y tiempo, se veían cascos, herramientas y, alineados contra la pared, 3 cuerpos que habían quedado como dormidos, aún con la ropa de trabajo puesta. Uno de ellos tenía en el pecho una placa con un brillo débil bajo la luz. Rogelio R. Valdés. «Está ahí», susurró Julián. «Todo este tiempo estuvo ahí». Un murmullo se extendió por el túnel. El ingeniero ordenó que se ampliara la apertura para recuperar los cuerpos. Los obreros, con lágrimas contenidas, se persignaron uno por uno. Camila, con la grabadora en mano, sintió que aquel momento era más grande que cualquier titular. Era la reparación mínima que un pueblo podía ofrecer a sus muertos. Pero no era solo eso. A unos metros de los cuerpos, semienterradas en la tierra, se veían cajas metálicas cerradas, con candados oxidados. Una de ellas, ya casi deshecha por la humedad, dejaba ver su contenido. Barras de metal amarillento, con el brillo apagado, pero inconfundible. «Oro», dijo alguien en voz baja. El ingeniero tragó saliva. Sabía lo que eso significaba. La veta, sellada por respeto a los muertos, había sido en realidad un tesoro oculto. La presencia de esas cajas, nunca registradas, demostraba que alguien había querido sacar el oro por fuera de los libros y que el derrumbe había servido quizás para tapar no solo rocas, sino culpas. «Esto tiene que quedar en el informe», dijo Camila acercándose. «Los cuerpos, las cajas, todo». Mauricio, que había sido obligado a presenciar la abertura del túnel, intentó decir algo. «Hay cosas que deben manejarse con discreción», balbuceó. Julián, con el casco en la mano, lo miró con una mezcla de dolor y furia. «Mi padre fue borrado de sus papeles», dijo, «de la nómina, del informe, de los discursos, pero no pudo borrar la roca, no pudo borrar lo que hizo aquí adentro, y ahora tampoco va a poder borrar esto». Camila encendió de nuevo la grabadora. «Este hallazgo», dijo en tono claro, «demuestra que el derrumbe no fue solo un accidente. Demuestra que hubo oro oculto, cuerpos dejados atrás y un intento deliberado de borrar nombres. El fantasma del minero no vino a asustar por gusto, vino a señalar la evidencia que ustedes escondieron». El rescate de los cuerpos se convirtió en una procesión silenciosa. Uno a uno, salieron envueltos en mantas, recibidos por manos que temblaban entre lágrimas y rezos. Doña Martina, que aguardaba en la entrada, se arrodilló al ver el cuerpo de Rogelio. «Tardaste, viejo», susurró acariciando la manta, «pero al fin llegaste a casa. Esa noche el pueblo entero encendió velas. Se celebró una misa en la iglesia, no solo por los cuerpos recién recuperados, sino por todos los que alguna vez se quedaron en las entrañas de la mina sin nombre en la lápida. En la homilía, el sacerdote habló de justicia, de verdad y de almas que no descansan hasta que la mentira se rompe. Camila publicó un reportaje extenso con fotos de la galería, de las cajas de oro, de las placas con nombres.
Lo tituló El fantasma del minero en Taxco, derrumbes, oro robado y la aparición que los obreros juran haber visto. En el texto, explicó con detalle cómo la aparición había sido el detonante para que se revisara lo que durante años se había negado. No se limitó al misterio, señaló responsabilidades, citó documentos, recordó que detrás de cada accidente hay decisiones humanas. La empresa intentó controlar el daño, habló de errores del pasado, prometió indemnizaciones tardías y programas de memoria. Algunos directivos fueron llamados a declarar. Quizás ninguno iría a prisión, pero al menos sus nombres ya no permanecerían siempre en la sombra. En el rancho humilde de los Valdés, ahora reconvertido en un pequeño taller de platería donde Julián y Chava trabajaban juntos, la foto de Rogelio ocupó un lugar central en la pared. No era la imagen de un mártir de leyenda, sino la de un hombre común, con casco y sonrisa cansada. Una noche, tiempo después, mientras Julián cerraba el taller y apagaba las luces, salió al callejón para tomar aire. El cielo de Taxco estaba despejado, llenos de estrellas. Por costumbre, miró hacia la montaña donde la mina seguía funcionando, aunque ahora bajo una vigilancia mayor. Sintió por un instante una presencia a su lado. No se asustó. No hubo luces raras ni sombras espectrales. Solo una sensación de compañía, de algo que se acomoda finalmente en su lugar. Cerró los ojos y con voz baja dijo: «Ya está, apa. Ya nadie puede decir que no estuviste». El viento, suave, bajó por la ladera y le trajo el eco apagado de golpes sobre roca, mezclados con risas lejanas. No sabía si era recuerdo o imaginación, pero ya no importaba. La mina seguiría siendo peligrosa, injusta, áspera, pero al menos, en esa historia, los muertos habían logrado romper el muro del olvido, y en cada turno de noche, cuando las luces parpadeaban y algún obrero sentía que alguien lo miraba desde la galería sellada, en lugar de miedo absoluto, muchos murmuraban con respeto: «Que no se nos olvide lo que pasó, que no volvamos a dejar que nos borren». Así, el fantasma del minero de Taxco dejó de ser solo un espanto para convertirse en memoria viva, en advertencia y en conciencia. Y mientras haya quienes cuenten su historia, en una cocina humilde, en una misa, en un video de YouTube o en un reportaje escrito, los derrumbes, el oro robado y los reportes que nunca se publicaron seguirán siendo una herida que no se cierra, pero que tampoco vuelve a ocultarse bajo la excusa de que ya pasó. Porque, como aprendieron Julián y Camila, hay fantasmas que solo se van cuando la verdad, por fin, sale a la luz. La historia ya había hecho ruido en Taxco y en otros pueblos mineros, pero el eco más fuerte no se escuchó en las oficinas ni en las conferencias de prensa, sino en las cocinas humildes y en los pasillos oscuros de las minas, donde los obreros contaban la aparición casi en susurros, como quien comparte una oración. Con el tiempo, los detalles empezaron a cambiar. Unos le añadían luces, otros juraban que el fantasma habló. Pero el corazón del relato se mantuvo intacto. Un minero borrado de los papeles había regresado para señalar el oro robado y los cuerpos olvidados. Julián, que no era hombre de discursos, se convirtió sin querer en uno de los guardianes de esa versión, cuidando que no se convirtiera en simple cuento de cantina, sino en memoria con nombre y apellido. Camila, por su parte, regresó a la Ciudad de México con la sensación de que Taxco se le había quedado pegado a la piel. Su reportaje había generado reacciones intensas, mensajes de apoyo, amenazas veladas, correos de otros trabajadores de minas en Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, que decían cosas como: «Aquí también hubo un derrumbe raro. Aquí también desaparecieron nombres. Aquí también se habla de un muerto que se aparece cuando la luz falla».
Cada mensaje era una chispa que encendía en ella la certeza de que la historia del fantasma del minero no era un hecho aislado, sino parte de un patrón que se repetía en diferentes estados, con distintos nombres y las mismas excusas oficiales. Una noche, mientras revisaba correos en su pequeño departamento, encontró uno que la hizo detenerse. Venía sin firma, con asunto discreto. No todo está en Taxco. El cuerpo del mensaje decía: vi su reportaje. Usted habló del informe que no existía y del oro que encontraron. Usted no mencionó, porque tal vez no lo sabía, que hubo un segundo informe, elaborado semanas después, donde se justificaba el cierre definitivo de la galería y se ordenaba borrar de la nómina a ciertos nombres por incompatibilidad de registros. Ese informe nunca se publicó. Tengo copia. No le envío el archivo aún. Pero si de verdad quiere seguir, podemos vernos. Lo que pasó en Taxco es solo la cara visible. Lo que hay detrás todavía está en las sombras. Camila sintió, al leerlo, el mismo nudo en la garganta que aquella noche en el túnel. Sabía que cada documento filtrado significaba un riesgo para quien lo entregaba, y para ella misma. Pero también sabía que en esos papeles estaba la pieza que faltaba, la prueba concreta de que, más allá de la negligencia y la codicia, hubo una decisión consciente de borrar personas. Respondió con cautela, proponiendo un lugar público, una cafetería pequeña cerca de una estación de metro y un horario en el que el bullicio de la ciudad sirviera de escudo. El remitente aceptó con una única condición: nada de cámaras, nada de fotos, nada de nombres. Llámeme como quiera, yo ya no figuro en sus archivos, escribió. El hombre que se sentó frente a ella unos días después tenía el rostro gastado de quien ha pasado demasiados años en oficinas sin ventanas. Llevaba una carpeta manila bajo el brazo, igual que JL en la historia del chupacabras. Pero esta vez no había ironía, sino un peso diferente, más cercano. Trabajé en auditoría interna de la empresa, dijo sin rodeos. No voy a decir de cuál. Todas se parecen. Cuando pasó lo de Taxco, me encargaron revisar las inconsistencias. Encontré más de las que querían aceptar. Abrió la carpeta y sacó varias hojas con sellos y firmas. Camila reconoció el formato: memorandos internos, cuadros comparativos, anexos. En uno de ellos se leía claramente: se instruye la depuración de la nómina para ajustarla a los registros oficiales. Ciertos nombres deberán ser eliminados, dado que su inclusión podría generar duplicidades y reclamaciones posteriores. Este ajuste no debe comunicarse a medios ni a terceros ajenos a la empresa. Aquí, señaló el hombre, está la instrucción de borrar nombres como el del señor Valdés. No fue accidente ni error, fue orden de arriba. Camila sintió que la indignación le subía a la cara. ¿Y por qué no habló antes?, preguntó con crudeza. El hombre bajó la mirada. Porque tenía hijos que alimentar, respondió. Porque me dijeron que si yo empezaba a malinterpretar documentos, me iban a acusar de falsificación. Porque en este país, a veces, decir la verdad es más peligroso que cavar sin casco. Pero cuando vi su reportaje y vi a ese muchacho, Julián, hablando de su padre, entendí que el silencio también tiene un precio. Ya lo pagué. Me jubilaron antes de tiempo. Me dieron un cheque y me pidieron que firmara que no tenía nada más que reclamar, pues yo sí tengo algo que reclamar, aunque ya no sea dinero. Camila tomó las hojas con cuidado. Cada frase era una herida abierta. Esto, dijo casi para sí misma, cierra el círculo, la aparición, el hallazgo de los cuerpos, el oro, los nombres borrados. Todo está aquí. El hombre asintió. Yo no sé si creo en fantasmas, confesó, pero sí creo que hay cosas que no se quedan tranquilas hasta que salen a la luz. Y si para que alguien hiciera caso tuvo que aparecer un minero en la galería,
pues tal vez no merecemos llamarnos modernos como nos gusta. Camila prometió proteger su identidad y se fue con la carpeta pegada al pecho, como si llevara un corazón prestado. Esa misma noche, empezó a escribir una segunda parte del reportaje. No se trataba solo de actualizar la historia, se trataba de mostrar que el sistema que había producido el derrumbe y el ocultamiento seguía vivo, aunque cambiara de uniforme y de nombre. Mientras tanto, en Taxco, la vida seguía organizándose alrededor de la mina, pero con pequeñas grandes diferencias. La empresa se vio obligada a instalar nuevos sistemas de monitoreo, a permitir inspecciones externas, a reconocer públicamente a los mineros fallecidos en aquel derrumbe. En la entrada del túnel colocaron una placa de metal con los nombres de todos los que habían sido recuperados, incluido Rogelio R. Valdés. Fue una ceremonia sencilla, con discursos breves y un coro de niños de la parroquia. Para muchos fue apenas un gesto simbólico, para otros, como Julián y doña Martina, fue un acto de justicia tardía, pero necesario. «Tu nombre ya no está solo en la roca, viejo», murmuró Martina, pasando los dedos sobre las letras grabadas. «Ahora también está aquí, donde todos lo pueden ver». Esa noche, después de la ceremonia, algunos obreros se quedaron un rato más en la entrada de la mina, conversando en voz baja. Uno de ellos, Hilario, comentó: «¿Se fijaron? Desde que abrieron la galería y sacaron a los compañeros, ya no ha vuelto a fallar la luz así, como aquella noche. La mina descansó tantito», dijo otro. «O más bien, el que estaba adentro ya no tiene que quedarse parado ahí esperando que alguien lo vea». Chava, que siempre había sido el más impresionable, agregó: «Y si alguna vez vuelve, pues más vale que no sea porque volvimos a hacer las cosas igual de mal». Julián escuchaba sin intervenir. Sentía que, de alguna forma, la presencia de su padre se había distribuido ahora en muchas cosas. En la placa, en el recuerdo de la aparición, en los cambios de protocolo, en la decisión de los obreros de no firmar papeles sin leerlos, de no bajar al túnel cuando las grietas hablaban claro. Tiempo después, cuando la historia fue adaptada a diferentes formatos, artículos, documentales, videos de YouTube, relatos contados en voz baja en reuniones familiares, siempre había un punto en común: el momento en que la luz falló en el túnel y el fantasma del minero se plantó frente al muro sellado. Algunos narradores lo adornaban, añadían sonidos, exageraban la expresión de su rostro. Pero quienes habían estado ahí, como Julián y Camila, sabían que lo más impactante no había sido el miedo, sino la claridad. Esa mano levantándose para señalar el muro, a los hombres y al cielo, recordando que la responsabilidad no se queda enterrada. En una de las tantas noches en que Camila fue invitada a hablar de la historia en una estación de radio comunitaria, un oyente llamó para decir: «Yo también trabajé en una mina. Nunca vi un fantasma, pero sí vi cómo desaparecían nombres de listas, cómo se cambiaban fechas en los informes. A veces pienso que todos esos muertos sin papeles son como un solo fantasma grande, que un día va a aparecer en cada mina a la vez». Camila respondió con algo que había aprendido en Taxco: «Tal vez el verdadero fantasma no es el que se aparece en los túneles, sino el que se queda en los archivos, en los números alterados, en los nombres tachados». Lo que hicimos en Taxco fue darle cuerpo a uno de esos fantasmas para que por fin pudiera descansar. Ojalá podamos hacer lo mismo en otros lugares. En Taxco, el taller de platería de Julián y Chava empezó a recibir visitantes curiosos, turistas que habían visto el video en internet, estudiantes de antropología, periodistas novatos. Algunos solo querían una foto con el hijo del fantasma. Otros, en cambio, buscaban entender cómo se vive después de haber visto al propio padre aparecer entre roca
y polvo. Un día, una joven estudiante le preguntó a Julián: «Si pudieras volver atrás, ¿preferirías no haber visto nada, que todo siguiera como antes?» Julián se quedó pensativo. Miró sus manos, marcadas por cortes y cicatrices, y luego alzó la vista hacia la montaña. «No», respondió. «Antes vivíamos con una mentira que pesaba tanto como la roca. Ahora vivimos con la verdad, y la verdad también pesa. Pero se puede cargar entre varios. Lo que vimos fue duro, sí, pero gracias a eso, mi padre salió. Los nombres volvieron a existir, y aquí, en este taller, en esta casa, ya no se habla de él solo en pasado vergonzoso, como si hubiera desaparecido por descuidos. Se habla de él como de alguien a quien le robaron la justicia y que tuvo que venir a reclamarla». La joven anotó esas palabras y más tarde las citó en un ensayo sobre memoria obrera y justicia simbólica. Así, poco a poco, la historia del fantasma del minero fue pasando de boca en boca, de pantalla en pantalla, de página en página, hasta convertirse en algo más que un susto, en un recordatorio de que las vidas humildes, esas que tantas veces se pierden entre cifras y sellos, también tienen derecho a quedar inscritas en la historia. Una madrugada, mucho tiempo después, cuando ya casi nadie hablaba del derrumbe en tiempo presente, un grupo de nuevos mineros bajaba por primera vez a la galería. Eran jóvenes, algunos apenas mayores de edad. Uno de ellos, nervioso, preguntó: «Oigan, ¿es verdad lo del fantasma?». Hilario, ya con canas, sonrió con un respeto que se notaba genuino. «Es verdad que aquí hubo un minero que se apareció para que no lo olvidáramos», dijo. «Y es verdad que gracias a él, muchos seguimos vivos. Si algún día sienten que la mina les habla, no piensen solo en sustos, piensen en lo que significa, porque a veces la mina avisa con crujidos, a veces con grietas y a veces con fantasmas». Los muchachos se persignaron, algunos riendo por nervios, otros con seriedad. Bajaron, entonces, sabiendo que pisaban un lugar donde la roca guardaba historias. Allá arriba, en las calles empedradas, la vida seguía con sus rutinas. Turistas comprando artesanías, niños corriendo tras balones, ancianos tomando el sol en las bancas. Pero bajo todo ello, invisible a simple vista, había una línea de memoria que unía a Taxco con otros pueblos mineros, una línea hecha de nombres recuperados, de placas colocadas, de reportes que, aunque tardíos, por fin se escribieron con todas sus letras. Y mientras exista alguien dispuesto a contar cómo un minero borrado de los documentos se plantó una noche frente a un muro para señalar la verdad, el fantasma del minero en Taxco seguirá vivo donde más importa, en la conciencia de quienes, algún día, tendrán que decidir si vuelven a firmar un informe que borra nombres, o si, como Julián, prefieren escuchar la voz de la mina cuando les susurra que la justicia, aunque tarde, siempre reclama su lugar. La tarde en Taxco se fue tiñendo de oro viejo. Ese color que parece salir de las paredes encaladas y de las cúpulas de las iglesias cuando el sol se inclina hacia el poniente. En la plaza principal, un grupo de estudiantes de secundaria escuchaba distraídamente a su maestro de historia hablar de las minas, de la época colonial, de la plata que salió de aquellas montañas para adornar altares lejanos. Entre ellos, una muchacha levantó la mano y preguntó: «¿Y lo del fantasma del minero? ¿También es historia, profe, o solo es mito?». El maestro sonrió con una mezcla de paciencia y respeto. «Depende de a quién le preguntes», respondió. «Para algunos es un mito, para otros es la manera que encontraron de decir una verdad que los papeles oficiales no quisieron escribir. Lo importante no es si el fantasma llevaba casco o no, sino lo que vino a señalar. En el fondo de la plaza, sentado en una banca,
Julián escuchaba sin intervenir. Había aprendido a aceptar que su historia se contara en versiones que él ya no podía controlar. Unos la exageraban, otros la minimizaban, pero cada vez que oía a alguien mencionar el nombre de su padre, sentía que valía la pena haber enfrentado el miedo y la presión. Camila regresaba de vez en cuando a Taxco, ya no como la periodista que llega de fuera, sino como alguien que tiene un lugar en las mesas de café y en las charlas de esquina. Esa tarde se acercó a la banca donde estaba Julián con un pequeño sobre en las manos. «Te traigo algo», dijo sentándose a su lado. Él tomó el sobre con curiosidad. Dentro encontró una revista de tiraje modesto pero cuidada, con fotografías en blanco y negro. En la portada un título: Memorias bajo tierra, historias de mineros que no quisieron ser olvidados. En una de las páginas centrales reconoció la foto de la placa con el nombre de Rogelio, al lado de un retrato de él mismo, sosteniendo una herramienta de mina y una pieza de plata trabajada en su taller. «Pensé que ibas a quedarte solo con el reportaje de la tele y el artículo grande», comentó Julián. «No sabía que ibas a escribir más». Camila sonrió. Mientras más habló la gente, más me di cuenta de que esta historia no cabía en un solo formato, dijo. Y además, no quería que la versión oficial fuera la única que quedara impresa. Ellos tienen sus informes. Nosotros tenemos esto. Julián hojeó la revista. Las palabras contaban la historia con respeto, sin convertir al fantasma en un espectáculo, sin suavizar las culpas. «¿Sabes qué es lo que más me gusta?», preguntó él. «Que aquí mi padre no aparece solo como víctima. También aparece como alguien que, aunque ya no estaba, nos ayudó a salvar a otros. Eso es fuerte». «Porque lo fue», respondió Camila. «La aparición no solo destapó el pasado, evitó un futuro igual de oscuro. Desde que revisaron la galería, ningún ingeniero se atreve a ignorar una grieta tan fácil. Y los obreros ya no bajan sin levantar la voz cuando algo les huele mal». En ese momento, Hilario se acercó con paso lento, apoyándose en un bastón. «Ya les conté», dijo con tono de abuelo orgulloso, «que mis nietos piensan que yo trabajé con un fantasma». Los tres rieron. Hilario se sentó con cuidado. «Les digo, no fue que trabajé con él, chamacos. Fue que él vino a poner orden cuando los vivos nos habíamos acostumbrado a tragarnos la injusticia como si fuera polvo». Y se quedan calladitos. La tarde avanzó, y con ella la plática. Hablaron de las nuevas medidas de seguridad, de los compañeros que habían decidido dejar la mina, de los que se quedaron pero con otra actitud. Hablaron también de otros pueblos donde se empezaban a abrir archivos, no por miedo a fantasmas, sino por miedo a que la gente, inspirada por historias como la de Taxco, empezara a preguntar en voz alta: «No sé si algún día vamos a ver a un directivo pagando en serio por lo que hizo», dijo Camila. «Pero sé que al menos ya no tienen el control absoluto de la narración. Antes, ellos escribían el informe y era la única verdad. Ahora, aunque quieran, hay otra versión circulando. La versión de los que estuvimos abajo», agregó Julián. El cielo empezó a oscurecerse. Las luces de la iglesia se encendieron poco a poco y las sombras de las casas se alargaron sobre el empedrado. Julián se levantó. «Tengo que cerrar el taller», dijo. «Los turistas creen que la plata se hace sola». Camila también se levantó. «Yo mañana me regreso a la ciudad», comentó. «Pero antes quiero pasar otra vez por la mina». Hilario arqueó una ceja. «¿A buscar fantasmas?» «A recordar», dijo ella. «Y a ver si el viento suena distinto ahora que el muro se rompió». Más tarde, cuando el pueblo ya estaba en calma, Camila subió sola por el camino que llevaba a la entrada de la mina. No había turnos nocturnos ese día. La empresa hacía trabajos de mantenimiento. El lugar estaba vacío, salvo por el guardia que la reconoció y la dejó acercarse a la reja. Se detuvo frente al portón metálico,
desde donde se veía apenas la bocamina como un ojo oscuro. Cerró los ojos y respiró el aire frío. «No vengo a buscarte», murmuró casi en un susurro. «Sé que ya estás donde tenías que estar. Solo vengo a decirte que tu historia ya no depende de los papeles que te borraron. Depende de todos los que se la cuentan unos a otros». Una ráfaga de viento bajó desde la montaña, levantando un poco de polvo. No hubo luces extrañas ni sombras humanas, solo el sonido del aire, colándose por los túneles, igual que siempre. Pero para Camila, ese sonido llevaba ahora otro significado. Ya no era un lamento encerrado, sino un recordatorio de que, cuando una verdad se abre paso, su eco queda para siempre en los lugares donde antes mandaba el silencio. Bajando de la mina, se cruzó con un grupo de niños que subían a jugar cerca, con linternas en mano. «No se metan muy adentro», advirtió con sonrisa amable. «Este lugar merece respeto». «Lo sabemos», dijo uno de los niños. «Nuestra abuela nos contó que aquí vivía un minero que se enojaba cuando los jefes mentían. Si vuelven a mentir, dicen que regresa». Camila rió, pero al mismo tiempo sintió una extraña tranquilidad. «Pues entonces», respondió, «más vale que nadie se acostumbre otra vez a la mentira». La noche cayó completa sobre Taxco. Desde su casa, doña Martina miró por la ventana en dirección a la montaña, sosteniendo entre las manos un rosario gastado. No rezó pidiendo protección, esa etapa la había dejado atrás. En cambio, susurró: «Gracias, viejo, por no haberte quedado callado, ni en vida ni después». Colgó el rosario en la pared justo al lado de la foto de Rogelio y apagó la luz. En la oscuridad, la silueta del minero en la fotografía parecía un poco más firme, menos desvanecida. Con el paso de los años, la historia del fantasma del minero en Taxco se volvió una de esas narraciones que se cuentan en las noches de lluvia, en las guardias de mina, en los programas de radio, en vídeos que viajan por Internet. Algunos la escuchan como simple entretenimiento, otros como advertencia. Para Julián, Camila, Hilario, doña Martina y todos los que estuvieron ahí, la historia se convirtió en algo más profundo, una especie de compromiso silencioso. Porque cada vez que una luz parpadea en un túnel y un obrero siente que la roca le habla, recuerda que hay preguntas que no se pueden seguir esquivando. Y cada vez que un funcionario se sienta a firmar un informe, sabe que aunque crea que puede borrar nombres con un trazo de pluma, hay fuerzas de memoria, de dignidad, de justicia, que no se dejan enterrar tan fácil. Así fue como terminó la historia del fantasma que se apareció en Taxco, no con un grito, ni con un susto final, sino con un pueblo aprendiendo poco a poco que los muertos no siempre regresan para dar miedo. A veces regresan para enseñar a los vivos a no repetir los mismos derrumbes. Y mientras alguien, en algún rincón de México, cuente la historia de ese minero que se plantó frente a un muro y señaló la verdad, su sombra seguirá viva donde más importa, en la decisión cotidiana de no dejar que la injusticia vuelva a quedarse en silencio bajo tierra.